El horror de Armin Meiwes. Si te piden que imagines el rostro de El Caníbal de Rotemburgo, ¿en qué clase de hombre pensarías tú? ¿Qué cara le pondrías? ¿Qué personalidad? Posiblemente ese nombre te sugiera una apariencia pérfida, ruin, agresiva e inhumana. Déjame anticiparte que no es el caso. Más bien, deberías pensar en una persona común, ordinaria, que podría vivir en tu vecindario y en quien tu familia confiaría sin lugar a dudas. Y este debe ser el motivo por el cual hasta su condición de caníbal es ejemplar. Podríamos decir que la historia de Armin Meiwes comienza a sus 8 años. Hasta entonces, es un chico con una vida normal y feliz, casi idílica, en la ciudad de Essen, en Alemania. Un día, sin embargo, mientras juega con los vecinos, el niño escucha el sonido del auto de su padre, que se puso en marcha. El chico sale corriendo hacia allí. Al llegar a la calle, el auto pasa a su lado. Él le grita y hace señas para que se detenga, pero el padre lo esquiva y ni siquiera se gira a mirarlo. Aquel será el peor momento en la vida de Armin Meiwes, porque su padre está abandonando la familia para siempre. Desde entonces, su vida se vuelve amarga. Al irse, el padre vació también la cuenta bancaria familiar. La madre queda muy dolida, rencorosa y tiene un carácter dominante, controlador, sobre todo hacia el hijo. No le gusta salir de la casa ni que él lo haga. Meiwes se convierte en un chico muy introvertido y apocado. Para compensar su soledad, llega a inventarse un hermano imaginario, alguien que nunca se separa de él. Los años pasan y Meiwes empieza a sentirse atraído por sus compañeros de escuela. No siente por ellos una simple atracción sexual. Tiene un deseo tan anormal como inaudito. Él anhela alcanzar un vínculo de lo más estrecho con alguno de ellos. Quiere que sean parte suya. Y a su entender, solo había un modo de lograr la máxima unión con el otro. Debía comerse a esa persona. Posiblemente te preguntes cómo puede vivir una persona con un sentimiento como aquel. Para Meiwes también era un calvario. Nadie hubiese dicho de él que era un loco. Por el contrario, su comunidad lo consideraba un ciudadano modelo. Durante años, Meiwes encontró una solución para calmar sus ideas y dejar de pensar en ellas. Se unió al ejército. Tuvo un desempeño bastante exitoso. Se destacó, fue promovido y la convivencia con sus compañeros no lo hacía sentirse solo. Pero su carrera militar se interrumpió y Meiwes regresó al viejo hogar. Empezó a trabajar como ingeniero de computación y además cuidaba de su madre de manera muy atenta. Dentro de la casa, la vida era un infierno. La mujer se encontraba impedida físicamente y no lo dejaba vivir en paz. Cada 5 minutos llamaba al hijo por cualquier excusa, ya fuera para pedirle sopas, un té o para consultarle algo sin importancia. Fueron 3 años muy intensos hasta que su madre, al fin, murió. Con ella murió también lo que hasta entonces había controlado: los sádicos impulsos de Armin Meiwes. De pronto, él vivía una liberación. Meiwes comenzó a navegar en Internet cada vez con mayor frecuencia. La web se convirtió en una segunda vida para él. Estaba descubriendo un mundo que desconocía. Primero visitó muchos sitios dedicados a muertes y violencia extrema. Para su sorpresa, había también páginas sobre canibalismo.
Pensó que eran sitios de fantasía. No podía creer que pudieran existir realmente. Según Meiwes, eran miles las personas en Alemania que en ese momento compartían su morbo. Pronto, un foro se volvió su favorito. Se llamaba el Café Caníbal. En él se vinculaban personas con una afición depravada. Deseaban comer carne humana. Armin Meiwes se convirtió en uno de sus miembros más activos. Bajo el seudónimo Frankie, pedía el contacto con personas entre 18 y 30 años, sanas, que desearan terminar con sus vidas. Les proponía hacerlo de un modo especial. Él las descuartizaría y, con sus partes, se prepararía una buena comida. Aunque suene absurdo, la descabellada petición de Meiwes tuvo muchas más respuestas de las que uno esperaría. Así, fue citándose con quienes le parecían los candidatos más prometedores. Meiwes tenía claro lo que buscaba. La persona debía resultarle atractiva y entre ellos tenía que darse una conexión especial. Además, todo debía ocurrir de forma voluntaria entre ambos. Del otro lado, escuchaba pedidos muy diversos. Un joven quería ser decapitado. Otro deseaba que terminaran con su vida de un martillazo y luego lo descuartizaran. También estaba el que pedía que lo trataran como un cerdo en un matadero. Ninguno de ellos lo convenció. Meiwes no se desesperó. Continuó escribiendo en el foro como de costumbre. Hasta que un día la suerte pareció estar de su lado. En un anuncio leyó: «Te estoy ofreciendo la oportunidad de comerme vivo. Quien realmente lo desee, aquí tiene una víctima genuina». El anuncio pertenecía a Brent Brandes, un hombre de negocios de Berlín, de quien Meiwes se fue haciendo una buena impresión. Brandes realmente deseaba ser comido y sentía una enorme atracción por el dolor. Todo indicaba que sus gustos coincidían. El dúo entonces pautó una cita. El 9 de marzo de 2001, Meiwes fue a buscar a Brandes a la estación de trenes de Kassel. Luego se volvieron a su hogar, una casa grande y apartada que les prometía la privacidad necesaria para una velada muy controversial. Apenas entraron, Brandes se desnudó en la sala para que Meiwes pudiera apreciar lo que iba a comer esa noche. Meiwes se sintió muy atraído. Veía un cuerpo en buen estado, deportivo, tal como le gustaba. Entonces subieron al segundo piso, donde él ya había preparado el cuarto de la matanza. Brandes intentó que tuvieran sexo, pero aquello no funcionó. Meiwes era débil en ese sentido. No le podía dar el tipo de dolor que él esperaba. Así que prosiguieron en la búsqueda del dolor supremo: ser comido vivo. Brandes tomó un gran puñado de tranquilizantes y somníferos, acompañados de alcohol. Meiwes fue por su cámara filmadora. Al volver, su compañero le pidió cumplir ya mismo con uno de sus deseos. Meiwes debía cortarle su pene y él quería apreciar con todo detalle el momento de la amputación en la cámara. Con el aparato encendido enfrente, Brandes apoyó el pene sobre la mesa y Meiwes se lo cortó con un cuchillo. Su grito de dolor fue tan lastimero que por un segundo Meiwes se sintió consternado. Pero el grito fue breve. De inmediato la sangre empezó a chorrear de la herida abierta, como manando de una fuente. Brandes lo estaba disfrutando. «Solo veo oscuridad», dijo. Ya no sentía nada. Necesitaba más dolor.
Meiwes bajó a la cocina apurado. Pensó que Brandes se desmayaría de un momento a otro. Lavó el pene recién cortado, lo condimentó y lo frió unos minutos en la sartén. Cuando volvió al cuarto, Brandes seguía despierto. Ambos intentaron comer el miembro cocinado, pero la carne tenía una contextura gomosa, difícil de morder. Cerca de las 9 de la noche, Brandes sintió frío. Meiwes le preparó un baño caliente y lo acostó en la bañera. Él se fue a leer uno de sus libros de Star Trek. Cuando regresó al baño, encontró a Brandes cubierto de su propia sangre. Estaba mareado y convaleciente, pero aún vivía. Se lo veía sonriente. Meiwes lo llevó a la cama. Su amigo ya no podía andar. Apenas se levantaba. Volvía a caer y perdía la conciencia. Él se preguntaba qué hacer, porque para seguir con lo planeado tenía que matar a Brandes. Sabía que no tendría problemas en descuartizarlo ni en comerlo, pero la obligación de acabar con su vida lo paralizaba. Se concentró y juntó fuerzas. Tomó el cuchillo, le dio un beso en la frente y le abrió la garganta de un tajo. Luego cortó la cabeza del cuerpo. Con unos ganchos colgó boca abajo a Brandes, como carne en un matadero. Fue cortando el cuerpo a la mitad, desde la entrepierna hasta el cuello, alternando con diversos instrumentos punzantes. Los órganos y las tripas se desparramaron en el piso. Para culminar, Meiwes lavó el cuerpo con cuidado. Fue un proceso tan largo y hecho con tanta dedicación que la grabación total del acto se extendió durante 4 horas. Había más por hacer. Meiwes dividió el cuerpo de Brandes en distintos trozos y los escondió en un compartimiento falso en la base de su refrigerador. Solo faltaba probar la carne. Como aquella sería una ocasión especial, Armin Meiwes preparó la mesa con velas y usó su mejor vajilla. Preparó un filet con un pedazo de carne de la espalda de Brandes, con papas, repollo y un buen vino. El primer bocado se le hizo extraño, indescriptible, no por el sabor en sí, que era similar al de la carne de cerdo, aunque tan solo algo más fuerte. Independientemente de eso, Meiwes llevaba 40 años esperando aquel momento. Estaba conectado con Brandes para siempre, a través de la carne. Lo estaba haciendo parte suya. Era como tocar el cielo con sus manos. Durante los meses siguientes, consumió al menos 20 kilos de carne y órganos humanos. Tal vez fue el entusiasmo de aquella experiencia lo que lo hizo caer. Meiwes se volvió descuidado, demasiado temerario. El hombre se había puesto en búsqueda de una nueva víctima en Café Caníbal. Su error fue hablar en exceso. Allí le contó a varios que ella había probado carne humana. Un joven intuyó algo extraño en su historia y lo denunció. Poco tiempo después, la policía llamaba a su puerta. Durante más de 1 hora revisaron la propiedad de Armin Meiwes. Cuando encontraron la carne humana en el refrigerador, él aseguró que se trataba de carne de jabalí. La policía la confiscó para su estudio junto a su computadora, la videograbadora y muchos de sus cassettes. Meiwes de inmediato llamó a un abogado. Le dijo: «Usted me representaría si maté a un hombre, lo corté en pedazos y comí alguna de sus partes». El hombre aceptó. La prensa mundial enloquecería con él y lo apodaría el caníbal de Rotemburgo. Pese a toda la evidencia en su contra, la suerte de Armin Meiwes no sería tan fácil de definir.
Primero porque Alemania no tenía una legislación contra el canibalismo. Después, porque toda la matanza estuvo convenida en detalles entre Meiwes y Brandes. La primera sentencia al caníbal de Rotemburgo fue de solo 8 años. El caso se reabrió al poco tiempo, y esta vez la grabación de los hechos tuvo un lugar crucial. Las imágenes eran tan extremas que al jurado solo le mostraron unos 20 minutos de las 4 horas de duración. Varios de ellos tuvieron que recibir ayuda terapéutica poco tiempo después. Meiwes fue sentenciado a prisión perpetua. Los psicólogos no lo ven como una amenaza para los demás ni como alguien peligroso. Aunque sufre de un severo trastorno de preferencia sexual, él está en perfecto control de sus impulsos. Hoy día, uno de sus objetivos es disuadir a otras personas que quieran imitarlo o que tengan impulsos parecidos a los suyos, porque en sus declaraciones, Meiwes informó que solo en Alemania hay unos 800 caníbales activos, como él.